Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me ayuda, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Se le escucha muy Buenas bien. noches, licenciado. Gracias, chicas, chicos, por su puntualidad. Esperaremos 5 minutitos más, por favor, antes de iniciar para iniciar más bien la sesión del día de hoy. Mientras tanto, quiero comentarles que hice presente las solicitudes que hicieron algunos colegas la noche de ayer sobre proporcionarles el material y demás. Entonces, ya no, yo la verdad no sé si ya estaba creado el grupo, pero hoy me incluyeron al grupo del taller y estoy ya enviando en este momento, bueno, en realidad acabo de enviar al grupo. Como no soy administrador, entonces no puedo directamente, va a ser a través de capacitación del colegio que, sí, va a subir al grupo el informe ampliatorio y el informe complementario, que es lo que vamos a ver el día de hoy, para que tengan a mano esos dos documentos y puedan hacer el seguimiento. Y entiendo que sobre eso puedan participar de mejor, mayor y mejor manera, ¿ya? Entonces, un poquito de paciencia, por favor, todavía no está no está la encargada o el encargado no está todavía subiendo los documentos al grupo. En cualquier momento lo va a hacer. Eso quería anunciarles. Están todos en el grupo, me imagino, ¿sí? Sí, chicas, chicos, están todos en el grupo. Hola, Entiendo que sí, licen. ya, pero me imagino, pues sí, sí. ¿Está usted en el grupo? Hay un En grupo el, que, en el, en al el grupo, grupo que el grupo, formaron para tomar el curso, sí. no, hay un grupo de WhatsApp de, para el evento. Se llama Auditoría de Cumplimiento. Ahí, así se llama, auditoría de cumplimiento se llama y están a ver cuántos. Total de 63 miembros, ya con varios administradores. Yo no soy el administrador, por eso es que no puedo subir directamente los materiales, pero en un momento lo va a hacer el encargado porque ya lo tiene. Me imagino que están ahí, tendrían que estar para que puedan tener el material a mano y hagan un seguimiento de mejor manera, ¿no? Eso. Entonces esperaremos por favor unos 2 a 3 minutitos más, ¿ya? Gracias.
Ya, muy bien. Nuevamente, buenas noches, colegas. Vamos a continuar con el taller en lo que corresponde al contenido para la presente sesión. En unos minutos más, a través del grupo de WhatsApp para este taller, creado para este taller, se les va a comunicar o más bien va a subir al grupo el material que vamos a ver el día de hoy, es decir, un modelo de informe ampliatorio de auditoría de cumplimiento y un modelo de informe de auditoría complementario, más bien, un preliminar y un complementario es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, yo creo que unos minutitos ya el material va a estar, ya está, ya está. Entonces, entiendo que todos están en el grupo de WhatsApp del taller de auditoría de cumplimiento. Entonces, ya está en el grupo el documento, informe auditoría de cumplimiento ampliatorio, informe auditoría de cumplimiento complementario. Esos son los dos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y en el transcurso del día de mañana voy a ir subiendo o vamos a ir subiendo en coordinación con el colegio el resto de los materiales que vimos entre el día lunes y martes, ¿ya? Ayer habíamos quedado en, en cómo, de acuerdo a las normas de auditoría de cumplimiento, debemos nosotros los auditores elaborar el informe preliminar de auditoría con indicios de responsabilidad en el caso nuestro era civil, ¿sí? Entonces, el, la comunicación de resultados cuando en este tipo de auditorías, cuando hay informes con indicios de responsabilidad, no termina ahí, ¿sí? No termina ahí, porque el destino final del resultado de esta auditoría es si es con indicios de responsabilidad civil, es el juez coactivo, ¿no? Entonces sale de la entidad para su procesamiento en la vía judicial. Entonces, para llegar a esa instancia, a la puerta de esa instancia que es la vía judicial, todavía nuestros informes de auditoría tienen que atravesar etapas, ¿sí? Anoche llegamos a concluir la etapa del informe preliminar. Hoy nos toca ver la, la etapa como resultado de la notificación con ese informe preliminar, si es que hubiera la la obligación de realizar o de elaborar un informe ampliatorio y finalmente el informe complementario. Entonces, como desde la primera sesión les vengo diciendo que en este taller vamos a abordar toda la norma de auditoría de cumplimiento, es decir, todos los resultados posibles a los que podemos llegar como resultado de una auditoría de cumplimiento. Entonces, lo que concluimos anoche fue el informe preliminar. Un informe preliminar de auditoría con indicios de responsabilidad en el que se establecían montos, recuerdo de 1 millón de bolivianos, y presuntos responsables. 4 personas, ¿no? 3 integrantes de la comisión evaluadora de asignación de becas, de otorgación de becas, y el rector de la institución pública de educación superior, equivalente a universidad en nuestra realidad. Entonces, ¿qué hace la organización de auditoría? Ya, este informe preliminar, si es una unidad de auditoría interna, tiene que ser enviado a la Contraloría para que evalúe el mismo y una vez que tenga el pronunciamiento en el sentido de que se está en el marco de las normas de auditoría gubernamental, ya la organización de auditoría procede a notificar con este informe. Entonces, el proceso de notificación no es más que entregar un ejemplar original a cada uno de los presuntos involucrados en el informe preliminar, ¿sí? En forma personal. Ahora, si no es posible notificar en forma personal, será a través de otros medios que están establecidos en el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad o además de este reglamento, la organización de auditoría puede tener un procedimiento para exclusivamente para notificar con estos informes de auditoría preliminar, ¿sí?
Entonces, una vez que la organización de auditoría realiza este procedimiento de notificación, los involucrados tienen un plazo para presentar sus descargos al contenido de ese informe preliminar. Porque en el informe preliminar, ¿qué le decimos? Le decimos, usted, señor A, B, C, es presuntamente responsable por este importe, ¿no? En forma solidaria por 1 millón de bolivianos, porque, por haber autorizado, por haber aprobado, por haber entregado de manera irregular becas de estudio a docentes que no cumplían los requisitos en el caso nuestro. Entonces los involucrados tendrán ese plazo, que generalmente es 10 días hábiles, para manifestar su descargo en forma escrita y con la documentación de respaldo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como organización de auditoría? Recepcionamos esos descargos y procedemos a su evaluación. Resultado de la evaluación, hay dos alternativas dos situaciones más bien que no se nos pueden presentar. Una es que, una es que los involucrados, obviamente nadie va a estar de acuerdo, ¿no? Siempre van a tratar de descargar de alguna manera. Que los involucrados, que los descargos más bien de los involucrados nos lleven a modificar los indicios inicialmente establecidos en el informe preliminar. ¿Modificar en qué sentido? Más involucrados. De los cuatro que eran, ahora podrían ser 5, 6 o más involucrados. O el monto. Por alguna u otra situación, los auditores no sé, de repente se nos fue o no pudimos obtener toda la documentación y podría que uno o los involucrados dar cuenta de eso, entre comillas, ¿no? Hacernos dar cuenta y decir, mira, hay además este monto que ustedes no han considerado. Entonces, podría el importe inicialmente establecido en el informe preliminar aumentar. Entonces, en esas situaciones, sí, dice la norma, corresponde hacer un informe ampliatorio. Todavía no el complementario. Entonces, ese es un escenario, ¿no? Y el otro escenario es que cuando los involucrados, los descargos de los involucrados más bien no dan lugar a hacer un informe, a ampliar los indicios de responsabilidad, entonces se hace directamente el informe complementario, como última etapa de nosotros como organización de auditoría. Entonces, para experimentar a través de simulaciones, claro, eh, hice, incorporé algunos datitos en los descargos que han presentado los involucrados, cosa de que en el marco de las normas de auditoría de cumplimiento y el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad, nos den lugar o más bien nos obliguen a nosotros, los auditores, ampliar los indicios, modificar esos indicios inicialmente establecidos en el informe preliminar. Entonces, el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios, en el artículo 13, ¿qué dice? Define el informe de auditoría ampliatoria. Esta no es una copia textual porque es largo, ¿no? Ustedes lo van a conseguir en la página web de la Contraloría General del Estado. Está ahí este reglamento, es bajar y ya. El artículo 13, ¿qué dice? Dice, el informe de auditoría ampliatorio resulta de el análisis de los descargos presentados por los presuntos involucrados. Y procede cuando, uno, aparecen nuevos involucrados, que es el caso nuestro, que vamos a ver con el ejemplo. Dos, incrementa el monto observado en el informe preliminar, que también se nos presenta en el caso nuestro. Y cuando hay un cambio de aspectos relacionados con la identificación de los indicios de responsabilidad. Exactamente a qué se referirá, no sé. Pero pueden haber, al margen de nuevos involucrados, incremento en el monto observado en el informe preliminar, no sé, siempre en el marco del objetivo de la auditoría, ojo, ¿no? Porque estos cambio de aspectos relacionados en la identificación de los indicios de responsabilidad, no quiere decir que nosotros podamos modificar más allá de o modificar el objetivo, no nos podemos mover más allá más bien del objetivo
de la auditoría. No sé, por decir algún procedimiento que no terminé de hacer por alguna limitante y que transcurrido el tiempo sí puedo hacer, sí puedo obtener alguna información o documentación adicional que en el momento de cerrar y formular el informe preliminar no lo tenía, ¿sí? Puedo, me imagino un caso parecido o un caso similar que podría estar en este marco de cambio de aspectos relacionados con la identificación de indicios de responsabilidad. Ya, entonces, pero principalmente es cuando aparecen nuevos involucrados y cuando incrementa el monto observado en el informe preliminar, que son los dos casos que se presentan en nuestro ejemplo. El reglamento, la norma y el reglamento no establecen un formato o un modelo de informe, pero sí un contenido mínimo, que debe tener, dice, los antecedentes, que es un resumen breve del informe preliminar del auditor. Dice en la presentación de los descargos, hay que detallar la forma en que han presentado los descargos los involucrados. Después, la ampliación de los indicios de responsabilidad conforme al análisis y exposición del hallazgo en el informe preliminar, la conclusión y la recomendación. Similar a un informe preliminar de auditoría. En realidad, el informe ampliatorio tiene las mismas características de un preliminar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos concluyendo de manera definitiva con los indicios de responsabilidad civil, es decir, ratificar, modificar o dejar sin efecto. Todavía no se hace, no se concluye de esa manera. Por tanto, el informe ampliatorio sigue siendo un informe preliminar. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta teórica. Ya, acá está el informe ampliatorio de auditoría. Seguramente ya lo pueden bajar del grupo y van a hacer un mejor seguimiento hoy y las preguntas, las participaciones seguramente van a ser más fluidas hoy en la sesión. Todos me imagino que ya tienen acceso al documento, ¿sí? ¿O tiene alguien algún problema para comunicar a capacitación del colegio? Ya, entiendo que sí. Entiendo que todos tenemos el documento. Entonces decía, el siguiente paso a la emisión del informe preliminar que concluimos la noche de ayer es el informe, en este caso nuestro, el ampliatorio. Lo mismo, título, en este caso no va a ser informe preliminar, va a ser informe ampliatorio sobre auditoría de cumplimiento, al pago de becas de posgrado, lo mismo. Los antecedentes o la referencia similar, ¿no?, al informe preliminar, que en cumplimiento al plan operativo anual hemos realizado la auditoría de cumplimiento sobre el pago de becas. Ahora, decimos acá, resultado de la auditoría de cumplimiento, hemos emitido o emitimos el informe preliminar que establece indicios de responsabilidad civil. Eso es lo que vimos anoche, ayer, que conforme lo establecido en los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República actual del Estado, fue puesto a conocimiento de los involucrados para que presenten sus descargos, es decir, documentos y justificativos. Son básicamente en eso consisten los descargos, ¿no? A los indicios de responsabilidad establecidos en su contra. Eso es lo que hacemos, ¿no? Al resultado de la auditoría de cumplimiento, emitimos el informe preliminar y ponemos a conocimiento de los involucrados. Eso se llama notificación. Eso lo hace por si acaso el abogado, ¿no? Listo. En el caso nuestro, hay dos situaciones que se presentan y nos obligan a modificar, a ampliar los indicios de responsabilidad civil inicialmente establecidos. Entonces, la norma en su estructura dice, después de antecedentes, tienes que exponer una capita referido a la ampliación de indicios de responsabilidad como tal. Entonces, mantenemos el título. Este título
Mantenemos del preliminar en el ampliatorio, inclusive hasta el informe complementario, ¿sí? Que fue el título del hallazgo del informe preliminar: pago de becas de estudio de posgrado a favor de docentes de la carrera de Contaduría Pública sin cumplir con el reglamento de otorgación de becas. Ese es nuestro hallazgo desde el informe preliminar. Se mantiene. Ya. Y acá, de manera resumida, hay que exponer lo que hemos establecido en el informe preliminar. Decimos que en el punto 5.1.1 del informe preliminar que hicimos anoche, se estableció que en la revisión y evaluación de las operaciones de asignación de becas de estudio posgrado, se identificó y evidenció la existencia de irregularidades en los procesos de evaluación de candidatos. Es exactamente lo mismo del informe preliminar, ¿sí? Específicamente con la falta de requisitos de antigüedad y de pertenecer al plantel docente del área de ciencias económicas, administrativas y financieras, conforme al reglamento de otorgación de becas. Que estos dos requisitos están establecidos en los artículos 21 y 22 de, hecho, de ese reglamento. Eso es exactamente, es una copia del informe preliminar, aparte. Después, ¿qué decir? Dice, en tal sentido, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido indicios de responsabilidad civil en contra de quienes: integrantes de la comisión evaluadora por incumplimiento del artículo 15 y el rector por incumplimiento del artículo 16 del reglamento. Eso es lo que hemos establecido en el informe preliminar. Y todo eso por el importe total de 1.000.000, con respaldo del informe legal, porque los informes de auditoría con indicios sí o sí tienen que tener adjunto del informe legal de respaldo. El informe legal 234, en este caso, emitido por el profesional abogado de la institución pública de educación superior, conforme al artículo 31 de la ley 1178 y aplicación del 77 de la ley del sistema de control fiscal. Aquí está el motivo, y esto es lo que hemos establecido. Hasta aquí es una copia del informe preliminar, ¿sí? Hemos establecido el importe de bolivianos 1.000.000 como presunto daño económico al Estado, cuyos responsables eran quienes: los integrantes de la comisión evaluadora, el presidente, el secretario y el vocal, por una parte, y por otra, el rector de la institución, ¿ya? Entonces, estos son los indicios de responsabilidad civil solidaria establecidos inicialmente en el informe preliminar. Hasta ahí, copia. Ahora acá viene ya el resultado del procedimiento de aclaración. Dice: el resultado del procedimiento de aclaración: los presuntos involucrados, integrantes de la comisión evaluadora, mediante oficios del 15 de enero de 2025, en forma conjunta, presentaron descargos a los indicios. Oficio nomás es uno. En forma conjunta, presentaron descargos a los indicios de responsabilidad establecidos en su contra en el informe preliminar, manifestando que, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen: miren, señores, organización de auditoría, yo no estoy de acuerdo con los indicios porque en la auditoría no ha considerado, dice, la inclusión de los beneficiarios como responsables en los indicios de responsabilidad, a los beneficiarios de las becas, ¿no? Es decir, los docentes. Ellos dicen, al final, estas personas son son las que en definitiva fueron las beneficiadas o los beneficiados con recursos del Estado. Claro, porque al final las becas fueron pagadas para beneficio de los docentes, ¿no? Pero los integrantes de la comisión evaluadora, el rector, ingresan por otra, eh, por su actuación en ese proceso, ¿no? Es diferente su participación al de el beneficiario de la beca. Eso dicen ellos. Entonces, eso nos obliga a nosotros como auditores a analizar lo que los involucrados manifiestan, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros dijimos: así, tienen razón. Por tanto, hay necesidad de modificar los indicios del informe preliminar, ampliando a otros involucrados, en este caso, los beneficiarios, los docentes de la carrera de Contaduría Pública, que se beneficiaron de manera indebida con estas becas. ¿Qué más dicen ellos? Dicen: señores auditores, además, dice, con relación al quinto pago, dice, porque el pago, la universidad lo hizo directamente o sea, en favor o por cuenta de los beneficiarios,
en 5 pagos, un pago en la gestión 2003 y 4 pagos en la gestión 2004. Dice que con relación al quinto pago por la institución de educación superior a la universidad del exterior del país, en la auditoría no han considerado la existencia de una adenda de contrato de servicios con esta última, lo que dio lugar al pago adicional de bolivianos 100.000. Entonces, es decir, nosotros en la auditoría no hemos obtenido evidencia, no nos hemos, claro, no hemos obtenido evidencia relacionada a la existencia de una adenda. Es más, no sabíamos que había una adenda. O sea, la entidad no nos ha entregado toda la documentación probablemente, ¿no? En este caso había una adenda al contrato de servicios suscrito entre la entidad pública de educación superior y la Universidad del Exterior. Entonces, que esa adenda dio lugar a otro pago adicional que es de 100.000 bolivianos. Entonces, el pago total ya no es 1.000.000, ¿sí? Es 1.100.000 bolivianos. Entonces, acá en este párrafo mm, estamos respaldando como resultado del análisis de lo que manifiestan en sus descargos los involucrados, que se presentan estas dos situaciones, es decir, hay más involucrados y, e incrementa el monto de los indicios inicialmente establecidos, lo cual nos obliga como auditores a modificar estos indicios, ampliando a otros involucrados e incrementando el monto. ¿Sí? Entonces, esa es la parte central del informe ampliatorio. ¿Sí? En en los descargos presentados por los involucrados, ver si se presentan estas situaciones que nos obligan a modificar los indicios. Ahora, si no se presenta nada de esto, obviamente que no hay informe ampliatorio, sino que directamente el informe complementario. Entonces, esta es la esencia o más bien la parte central del informe ampliatorio y es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Porque después de esto ya es el informe complementario, ¿sí? Entonces, esta etapa de ampliación de indicios de responsabilidad es todavía una etapa preliminar. El ampliatorio es otro informe preliminar en esencia. Tiene alguna forma un tanto diferente en estructura, en contenido, pero en esencia es otro informe preliminar. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado en analizar los descargos de los involucrados para no tener más adelante problemas, incluso ya en la vía judicial, porque los involucrados igual tienen otra instancia para su defensa en la vía judicial. Entonces pueden seguir presentando ahí otro tipo de descargos. Claro que nosotros ya no vemos eso porque sale ya de la, de la organización de auditoría. Pero de todas maneras, para que nuestros hallazgos, nuestros informes de auditoría no atraviesen por ese tipo de inconvenientes, incluso en otra instancia, que es la judicial, tener cuidado en el análisis de los descargos presentados por los involucrados, que pueden ser documentos o pueden ser escritos, argumentos, ¿no? Justificaciones también hay, pero las justificaciones en realidad no son elementos de descargo que puedan modificar, dejar sin efecto los indicios de responsabilidad. Algunos argumentos, sí, documentos también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta esta parte, adelante, por favor. Como decía, esta es la parte central del informe ampliatorio. Es donde tenemos que tener mucho cuidado en si lo que los involucrados mencionan se enmarca en estos preceptos, ¿sí? Nuevos involucrados, incremento de monto. Eso es básicamente lo que puede emerger de lo que los involucrados dicen, ¿sí? Porque tampoco es ampliar por ampliar, es decir, me he olvidado de hacer algo, lo ampliaré indicios de responsabilidad, no es tan así, ¿no? ¿Por qué? Porque la ampliación de indicios tiene que tener un justificativo y tiene que estar apegado a las normas de auditoría de cumplimiento y, en el caso nuestro, al reglamento para la elaboración de informes con indicios. ¿No hay preguntas, colegas? ¿Todo bien?
¿Está todo entendido? ¿Alguien me ayuda? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, dicen una consulta. Adelante. Si durante la ejecución de la auditoría preliminar, digamos, hubiera no sé, los presuntos involucrados pueden resarcir el daño, el posible daño económico. Bueno, pero ya que ya se haya identificado esto, ¿terminamos con la auditoría? ¿En qué etapa, más o menos, que el La, involucrado habría resarcido el daño en económico? la En la ejecución, o sea, en el momento ya de estar, Antes de bueno, emitir el nosotros informe preliminar. sí, porque nosotros sacamos primero un informe en borrador para, más que todo para jurídica, para que nos pueda dar su criterio legal. Sí. Y ya ahí ya nosotros identificamos el monto observado y también a los presuntos involucrados. Pero bueno, si en esa etapa ellos pudieran resarcir el daño, ¿se podría cerrar ahí o lo complementamos en la conclusión del mismo informe? Bueno, si fuese, no sé, a ver, pongamos el ejemplo, un solo involucrado y ese involucrado paga y ya no hay necesidad de emitir el informe preliminar. Claro, Sí, porque más o menos, más sí, o sí, menos. no, ya no, pues ya no, queda ¿Y ahí cómo lo nomás. cerramos? En las anteriores normas de auditoría había una norma, ¿no? Decía el cierre y retiro de la auditoría, que ahora no hay. Ajá, Pero, exacto. a ver, si supongamos, así sea uno, dos, tres involucrados y que todos pagan, ya no hay motivo para hacer informe de auditoría preliminar, ¿no? Ya no hay. Ujú, Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo cerramos? Bueno, las normas no llegan a esos niveles de especificidad, ¿no? Por casos. Puede haber este ujú. caso u otros casos también, pero lo que queda claro acá es que ya no hay motivo para Listen, emitir un informe listen, preliminar, sí. buenas noches. Según yo pienso que debería no cerrarse la auditoría, sino que ya concluir, pero con un informe sin indicio de responsabilidad, porque ya fue subsanado, pues, ¿no? Y eso no sería cerrar, sino emitir un informe ya sin indicio. Mm, Claro, o sea, si es que solamente a ver, hay un caso, no sé, imaginemos ya becas, digamos, ¿no? Entonces, antecitos de que emitamos el informe preliminar de auditoría, nos damos cuenta o nos comunican de que ese importe ha sido devuelto, por tanto, ya no hay motivo para emitir un informe preliminar. ¿Qué hacemos? Entonces, automáticamente la situación observada por nosotros los auditores se revierte, ¿no? Se revierte, como bien decía Edith, ¿verdad? Sí, listen, Edith. Sí, Edith, gracias. Como dice Edith, entonces la situación automáticamente se revierte. ¿A qué? A que el objeto de auditoría cumple con el criterio establecido. En otras palabras, no hay observación. Y dada la figura de que actualmente no tenemos un respaldo, un apoyo normativo que nos diga, que nos permita cerrar, entre comillas, la auditoría en estas situaciones, tendríamos que emitir el informe de auditoría en ese sentido, ¿no? Como el primero que hicimos ayer. Sí, yo creo que sí, porque no hay la figura de cerrar. ¿Cómo hacemos? No lo podemos dejar tampoco así, ¿no? Entonces, automáticamente el resarcimiento del daño económico en una etapa previa a la emisión del informe preliminar revierte, pues, ¿no? El resultado. Lo que nosotros hemos inicialmente encontrado, hemos inicialmente establecido. ¿Revierte hasta dónde? Como dicen, se anula hasta fojas tanto, ¿no? Volvemos atrás. Aquí no hay nada. Entonces, en ese sentido, pero con la aclaración, emitimos el informe y no creo que estemos vulnerando norma alguna, porque no hay otra salida, ¿no?
no hay otra salida. Y dejarlo así, claro que no es correcto. Por ahí tendría que ser. Ya, gracias, Lice. A usted por participar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, entonces en esta, para complementar, antes de pasar al siguiente párrafo del informe, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La etapa o el momento en el que el auditor se percata de este hecho de la existencia del resarcimiento del daño económico, ¿sí? El momento. Porque probablemente es, no sé, antecitos de iniciar la auditoría, entre la conclusión del relevamiento de información y el inicio de la auditoría, probablemente ya no sea necesario ni iniciar la auditoría, ¿no? Hay que tener mucho cuidado el momento, ¿sí? No está escrito, pero eso ya es una cuestión de juicio, de criterio profesional. Y aquí no está escrito eso, pero hay que tener mucho cuidado el momento. O sea, ¿qué pasa si entre la conclusión del informe de relevamiento, donde yo como auditor digo, voy a hacer auditoría sobre esta operación, entre ese momento y el inicio de la auditoría, me percato de esa situación, por ejemplo, y ya no sería necesario ni siquiera iniciar la auditoría, ¿no? Por eso depende del momento exacto en el que ocurre este hecho. ¿Sí? Nuevamente le digo juicio, criterio profesional. Y lo que comentamos acá puede ser o, como no, también, según el criterio y juicio profesional del auditor. Pero ese juicio, ese criterio profesional del auditor aplicado tiene que estar siempre enmarcado en las normas, ¿no? Si no está en la norma establecido claramente cómo se sale de una determinada situación, así sea en un marco general, ¿no? En un marco de un principio que está en la misma norma o está en el reglamento, habría que proceder. Muy bien. Evaluados los descargos, entonces acá ya decidimos ampliar los indicios. Entonces acá decimos, evaluar los descargos presentados por los involucrados integrantes de la comisión, que son los que han presentado, porque el rector, no presentó. Se establece que corresponde ampliar los indicios. Acá ya estamos manifestando nuestra posición como auditores de ampliar los indicios de responsabilidad civil a quienes, a los docentes, por haberse beneficiado de la beca pagada por el Estado, institución pública de educación superior, sin que los mismos hayan cumplido con los requisitos de antigüedad en la institución pública para ser beneficiado con la beca, además de pertenecer al plantel docente del área de ciencias económicas, administrativas y financieras conforme al reglamento de becas. Artículos, creo que son 22, 21 y 22, algo así. Artículo 21 y 22, ¿ya? Entonces acá estamos determinando como auditores, en base a la evaluación de los descargos de los involucrados, estamos determinando ampliar. Entonces nosotros como auditores decimos, sí, tienen razón los involucrados, que hay otras personas más que participan en estos hechos y que corresponde ampliar los indicios. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y hasta ahí. Luego mencionar la normativa que relacionada con indicios, con los indicios de responsabilidad civil. Esta es una copia igual del informe preliminar. Hace referencia a la ley 1178 en su artículo 1, el 28, principalmente el 31, que determina que la responsabilidad es civil cuando la acción o omisión del servidor público causa daño económico al Estado valuable en dinero. Y el inciso C del artículo dice que cuando varias personas resultan responsables del mismo acto o del mismo hecho, dice serán solidariamente responsables, como en este caso, ¿sí? Inicialmente eran 4, 3 integrantes de la comisión evaluadora más el rector, ahora son 24,
porque hay 20 docentes que se han beneficiado de manera indebida con las becas de estudio y corresponde que que se los incluya como responsables solidarios, ¿ya? En el marco de este artículo de la Ley 1178. Y finalmente la referencia al artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, que establece como causales para el inicio de procesos coactivos, porque estos informes al final van a llegar a esa instancia, ¿no? A la instancia coactiva fiscal. Dice, para el resarcimiento del daño económico causado al Estado en sus incisos y pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, a cuyo cargo se encuentran, y por apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. Entonces, esto está también en el informe preliminar. Solamente no estaba esta parte que es para los beneficiarios de las becas, los docentes. Entonces, ahí es donde concluye el análisis de ampliación de indicios de responsabilidad como resultado del análisis o la evaluación de los descargos presentados por los involucrados. La norma dice en su estructura, dice que debemos concluir, ¿no? Similar al informe preliminar. ¿Qué decimos? Las acciones y omisiones de las personas y por los importes que se detallan en la siguiente tabla, con respaldo, esto exige la norma legal, del informe legal emitido por el abogado profesional, abogado de la institución pública de educación superior, que constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por el importe total. Ahora son 1.100.000. Inicialmente era 1.000.000 en el preliminar. En el ampliatorio, este monto aumenta a 1.100.000, conforme al artículo 31, inciso C de la Ley 1178, que define la responsabilidad civil, y la aplicación del artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, inciso I, por concepto de pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia y responsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran. Esto es aplicable a la comisión evaluadora y el rector, nexo causal expuesto en el informe preliminar. Ya dijimos, ¿no? ¿Por qué es responsable la comisión evaluadora? ¿Por qué es responsable el rector? ¿Qué cumplió? Más bien, ¿qué incumplió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Sí? Y el inciso H, por apropiación de bienes patrimoniales del Estado para los docentes o beneficiarios de las becas. Básicamente es eso. Y la figura cambia, ¿no? Cambia. Acá tenemos la tablita número 2, indicios de responsabilidad civil solidaria ampliatoria. Entonces, bueno, no puse todo, ¿por qué? Porque era muy largo. ¿Cómo va a ser ahora la estructura de los indicios? Son 1.100.000 bolivianos el total que pagó la universidad, son 20 docentes, dividido 1.100.000 entre 20 es 55.000 bolivianos por docente que la universidad pagó. Entonces, el docente 1, el docente 2, el docente 3, hasta el docente 20, cada docente es responsable de 55.000 bolivianos, pero en forma solidaria con quien permitió que esa beca sea asignada de manera irregular. ¿Quiénes permitieron? La comisión evaluadora, que son el presidente, el secretario y el vocal. Además, quien aprobó esa asignación de beca, el rector de la institución. Entonces, en cada 55.000 bolivianos que es por docente, están incluidos en forma solidaria las mismas personas, ¿no? Entonces, más o menos es así lo que queda, muy distinto a lo que era en la estructura de los indicios de responsabilidad en el informe preliminar. Entonces, aquí termina el informe de auditoría ampliatoria. Y la recomendación es la misma del informe preliminar. ¿Por qué? Porque este informe se tiene que volver a notificar, es decir, entregar un ejemplar original a cada uno de los presuntos involucrados para que estos presenten descargos. ¿Sí? Entonces, la recomendación en el informe ampliatorio es la misma que en el informe o para el informe preliminar. Y ahí termina. Fechas, firmas y nuevamente, ¿no?
en cumplimiento de los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría, el informe debe ser de conocimiento de los presuntos involucrados. Creo que hay una pregunta por acá. Nada. Entonces, el informe ampliatorio de auditoría es así. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Listen, ¿en qué parte del informe, tanto preliminar, complementario y ampliatorio, se pone lo que es el informe legal? El informe legal es, bueno, según la organización de auditoría, pero lo que en los hechos veo es en la conclusión. Dice, en la conclusión decimos las acciones y omisiones de las personas y por los importes que se detallan a continuación, tal, tal, con respaldo en el informe legal número tantos, constituyen indicios de responsabilidad. Ahí nomás. Ahora, si usted quiere poner, no sé, pues en otro numeral, con algo más de detalle, qué sé yo, no hay problema alguno. O sea, la norma no dice en qué parte se debe incluir, pero generalmente es en la conclusión de... Ahora, había que ver el reglamento también, creo que por ahí dice, ¿no? Pero eso es de menor relevancia el lugar en el que usted va a exponer la existencia del informe legal, porque no vamos a transcribir el informe legal. Simplemente hacemos referencia de que nuestro informe de auditoría tiene respaldo en un informe legal, el número y la fecha del informe legal. Generalmente vi que en el párrafo, en el punto de conclusión es donde se incluye, como está resaltado acá. Entonces, nuevamente le digo, si usted ve por conveniente agregar otro numeral donde diga solamente apoyo legal y poner algo más, no, no hay problema. Ah, ya, gracias, Liz. Ya, ver. Dice, está el material en el grupo de WhatsApp, colegas, gracias. Buenas noches, disculpe, ¿puedo tener otro informe ampliatorio? Dice, si a los nuevos que los notifiqué indican otros sujetos, o bueno, otros involucrados, me imagino, ¿no? Jocelyn Flores. Eh, Normativamente no hay un límite para decir que solamente un informe ampliatorio o dos o más, no hay. Pero bueno, lo ideal, lo correcto que es que no haya ampliatorio, ¿no? Que haya un preliminar y su complementario. Porque el ampliatorio es, emerge de qué, de que como auditor no hemos visto todo, tuvimos alguna limitante, porque si el involucrado nos dice, ¿saben qué? Eh, Hay una adenda a este contrato que ustedes no han visto. Ah, ya. Entonces, seguramente a mí como auditor se me fue o la entidad no me entregó todo lo que tenía que entregarme. Entonces, muchas situaciones pueden estar involucradas en estos hechos, ¿no? Entonces, el hecho de no involucrar mm, a los responsables de inicio en el informe preliminar, esperar a que el involucrado te diga, ¿sabe qué? Hay otras personas más, ¿por qué solo yo y no por qué ellos más? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hemos hecho un análisis completo o nos faltaba alguna documentación, alguna normativa o algo para sustentar la inclusión como responsables. Entonces, más o menos, el informe ampliatorio nos hace ver eso, ¿no? Que nos faltó algo. Entonces, no nos tendría que faltar, pero, pero nosotros a- al iniciar claro, al iniciar a hacer una auditoría, asumimos también ese riesgo, que es el riesgo del auditor, el riesgo de detección. Entonces, ahí entra, ¿no? Ahí entra, como respaldo, como consuelo para nosotros los auditores. Pero no hay una limitante de cuántos informes amplios. Lo correcto es que no tendría que haber, pero por una u otra situación se da y está enmarcado en la norma, adelante. Ahora, si hay un segundo ampliatorio, como en el caso que comenta que ya como con el informe ampliatorio 1, entre comillas, les vamos a notificar nuevamente y
los nuevos involucrados, en este caso los docentes que van a ser notificados por primera vez por ahí, dicen otra cosa, ¿no? Por ahí hay otras personas más que han participado, no solamente la comisión evaluadora y el rector, sino probablemente el consejo, qué sé yo, puede dar lugar a seguir ampliando, pero la idea es no ampliar tanto, ¿no? Pues la idea es no ampliar, sino tendría que haber en condiciones normales un preliminar y el complementario. Pero no hay limitante, pero se puede dar, como claramente en el ejemplo decía, si los nuevos, si los involucrados en el informe ampliatorio presentan descargos y dan lugar y en esos descargos nos damos cuenta de que hay otros involucrados más, entonces tendríamos que seguir ampliando, pero la idea, como les digo, no es esa. No hay limitante. Esa es la respuesta. ¿Qué más, colegas, antes de pasar al informe complementario? ¿Está todo claro? ¿Hay algo más que se puede aclarar, que se puede recapitular lo que vimos el día de ayer? Con los materiales que les vamos a pasar mañana todo completo, se dan un tiempito para revisar, porque los informes que hicimos son máximo de 4, 5 páginas, que no es mucho. Y bueno, probablemente ahí tengan más elementos como para participar de manera más amplia. ¿Está todo claro hasta aquí, colegas? ¿O qué piensan que falta? ¿O qué piensan que falta? ¿O qué cosa más se podría abordar? No sé. Porque en los hechos, obviamente los informes preliminares no son pues de 3, 4, 5 páginas, ¿no? Según, ¿no? Pero obviamente que hay más elementos, más documentos, la relación de hechos es mucho más larga porque ya en la realidad es otra cosa, ¿no? Pero lo que estamos mostrando acá es lo esencial, lo básico que normativamente debe contener cada uno de estos productos, que son informes de auditoría, que exigen las normas de auditoría de cumplimiento. Eso es lo que estamos viendo. Aclaro nuevamente de que en la realidad hay muchos más elementos a tomar en cuenta, pero están en este marco. Sí, este es el marco general, este es el marco normativo en el que nos tenemos que manejar como auditores a momento de hacer auditoría de cumplimiento. Bueno, si no hay más participación hasta esta parte, salimos de acá. Ya, pueden visualizar o visualizan el informe complementario, tiene que decir, o todavía. ¿Me ayuda alguien, por favor? No todavía, Licen, solo se ve el archivo o los archivos. Ya, gracias. Share. Ahora sí, entonces, una vez emitido el informe ampliatorio, nuevamente decía,
hay que hacer la misma actuación que cuando emitimos, cuando después de emitir el informe preliminar, es decir, notificar, entregar un ejemplar del informe a cada uno de los involucrados. Para, para las organizaciones de auditoría interna de las entidades públicas, estos informes, tanto el preliminar como el complementario, previo a ser notificado o a ser entregado al involucrado o a los involucrados, tienen que pasar por una evaluación del órgano rector del sistema de control gubernamental, es decir, la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Eso dice el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad. ¿Sí? Entonces usted, la unidad de la organización de auditoría envía al órgano rector del sistema de control gubernamental. Este hace la evaluación en el marco de las normas de auditoría de cumplimiento y si no tiene observaciones, devuelve para que prosiga con la notificación y lo que viene, ¿no? Recepcionar los descargos, evaluar y emitir el informe complementario. Pero ese procedimiento, todos esos pasos están de manera detallada en el reglamento, por si acaso, ¿sí? No hay problema. Ustedes agarran el reglamento y está ahí todo establecido. La estructura del informe complementario es, según las normas de auditoría de cumplimiento y el reglamento, referencia o antecedentes. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que en cumplimiento al POA de la organización de auditoría, hemos realizado la auditoría de cumplimiento sobre el pago de becas. El mismo antecedente del informe preliminar y del informe ampliatorio está acá. ¿Qué decimos después? Resultado de la auditoría de cumplimiento, hemos emitido el informe preliminar que establece indicios de responsabilidad civil, que conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría, fue puesto a conocimiento de los involucrados para que presenten, perdón, acá falta una queja, para que presenten sus descargos, documentos o justificativos a los indicios de responsabilidad establecidos en su contra. ¿Ya? Eso aclaramos. ¿Qué decimos? Evaluado los descargos presentados por los presuntos involucrados, en este caso, integrantes de la comisión evaluadora, son quienes han presentado a través de una nota conjunta, se estableció ampliar los indicios de responsabilidad civil solidaria a los docentes por haberse beneficiado de la beca pagada por el Estado, mismos que fueron reportados en el informe ampliatorio. Entonces, lo que estamos diciendo en el primer párrafo es que en cumplimiento a nuestro POA, como organización de auditoría, hemos hecho una auditoría de cumplimiento. Resultado de esa auditoría, hemos emitido un informe preliminar y hemos notificado. Ya, emergente de las notificaciones, hemos analizado los descargos y hemos determinado ampliar los indicios. Hemos emitido el informe ampliatorio. Acá está el preliminar, el ampliatorio. Listo. Ese es el antecedente. Después, ahora sí ya ingresamos a ver, a exponer más bien la forma de la presentación de los descargos. El resultado del procedimiento de aclaración de los informes preliminar y ampliatorio es el siguiente. Por si acaso, este es el último informe que se emite como resultado del de una auditoría de cumplimiento. El preliminar, acá exponemos lo que hemos establecido en el preliminar, lo que hemos establecido en el ampliatorio. ¿Sí? Porque este es reitero, este es el informe último resultante de una auditoría de cumplimiento donde se establecen indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces acá tenemos que exponer primero el informe preliminar, cómo se ha notificado, quién ha presentado descargos, quién no ha presentado descargos y cuál es nuestra posición como auditores respecto de esos descargos. Lo mismo con el informe ampliatorio, de cuándo hemos emitido, cómo hemos notificado, si presentaron o no presentaron descargos y cuál es nuestra posición como auditores gubernamentales, ¿sí? Entonces, cuando decimos el procedimiento de aclaración, nos referimos al proceso de notificación. Entregar a cada uno de los involucrados un ejemplar del informe preliminar, original o ampliatorio, para que éste tome conocimiento y presente, si considera, obviamente, ¿no? No está obligado a presentar descargos. Decimos cuál es el resultado del procedimiento de aclaración. Primero, el informe preliminar de auditoría emitido el 5 de enero. Dice, los presuntos involucrados, la comisión evaluadora y el rector, dice, fueron notificados, aquí hay que poner
¿Cómo? Dice en este caso en forma personal con el informe preliminar de auditoría el 10 de enero de 2025 para que presenten sus descargos. Obviamente si consideran, ¿no? Pero no es obligatorio que presenten descargos. Listo. Hemos cumplido con lo que dice el artículo 39 de la ley del reglamento para el ejercicio de atribuciones de la Contraloría, que dice, estos informes tienen que ser de conocimiento de los involucrados. Cumplimos con esa parte, con esa obligación. Dice, los integrantes de la comisión evaluadora, estos señores, de manera conjunta, con oficio del 15 de enero de 2025, presentaron descargos al contenido del informe preliminar. Acá decimos que fueron notificados en forma personal todos, y estos de la comisión evaluadora presentaron descargos a través de una nota conjunta con oficio del 15 de enero. Y el rector de la institución pública de educación superior, pese a su solicitud de ampliación de plazo, aceptado por la organización de auditoría, no presentó descargos al informe preliminar. Sí, porque pueden presentar solicitudes de ampliación de plazo, están establecidos en el artículo 39 y 40 del reglamento, para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado. Entonces, nosotros como organización de auditoría estamos obligados a analizar esas solicitudes y dar una respuesta positiva o negativa, según el contexto, según el motivo por el cual el involucrado solicita ampliación de plazo. Entonces, acá decimos, estas personas involucradas fueron notificadas en forma personal. Las primeras presentaron descargos y la segunda persona no presentó descargos pese a que solicitó una ampliación de plazo, que se le aceptó y demás. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el informe ampliatorio emitido el 30 de enero de 2025. Entonces, ¿qué decimos? Lo mismo, los presuntos involucrados, la comisión evaluadora, ahora ya son 3, ¿no? En el preliminar eran 2, la comisión y el rector. En el ampliatorio ya son 3, la comisión, el rector y los docentes. Obviamente son 20 docentes, pero cuando digo 3 me refiero al tipo de involucrados. Fueron notificados en forma personal con el informe ampliatorio de auditoría el 5 de febrero del 2025 para que presenten descargos, obviamente si ellos consideran así. Ya, esta es la parte de la notificación. ¿Sí? Cumplimos con haberles entregado un informe, un ejemplar original del informe ampliatorio. Ellos verán si ven conveniente presentar descargos o no. Los integrantes de la comisión en forma conjunta, a través de oficio de 10 de febrero, dice, manifestaron que ya presentaron descargos cuando fueron notificados con el informe preliminar. Claro, cuando los notificamos con el informe preliminar, estas personas que dijeron que no solamente nosotros somos los responsables, sino los beneficiarios principalmente, ¿no? Entonces, cuando con el informe ampliatorio les notificamos de nuevo, porque hay que notificarles de nuevo, porque la estructura de los indicios cambia. No es la misma estructura del informe preliminar. Por eso es notificar de nuevo. Entonces ellos dicen, mire, nosotros ya hemos presentado, cuando nos notificaron con el informe preliminar, ya hemos presentado descargos, ya no tenemos que presentar más nada. Está bien, eso se considera, se expone en el informe complementario. Nuevamente, el rector no presentó descargos pese a su solicitud de ampliación de plazo que fue aceptada por la organización de auditoría. Listo, ahí termina la exposición de la presentación, la forma de presentación de los descargos de los involucrados. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la evaluación de los descargos. Sí, hemos visto el antecedente de cómo se genera desde el inicio de la auditoría, que hemos hecho, hemos emitido el preliminar, después el complementario, hemos procedido a notificar con ambos informes, este es el resultado, notificación, presentación de descargos, notificación, presentación de descargos, ¿no? O no presentación, también. Y lo que corresponde ahora es evaluar esos descargos. Empezamos siempre con el título desde el informe preliminar, pasando por el informe ampliatorio hasta llegar al informe complementario. Nuestro título era Pago de becas de estudio, posgrado a favor de docentes de la carrera de Contaduría Pública sin cumplir con el reglamento de otorgación de becas. Ese fue nuestro título de hallazgo desde el informe preliminar, ¿no? Entonces acá
En la evaluación acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya en la evaluación de los descargos lo tenemos que hacer en dos partes, ¿no? Primero, del informe preliminar y segundo, del informe ampliatorio, porque hay dos informes que hemos emitido previamente a la, a la formulación del informe complementario. Entonces, ¿qué decimos? Antecedentes de la determinación de los indicios de responsabilidad preliminar y ampliatorio. Igual, ponemos que en el punto 5.1 del informe preliminar de auditoría se estableció que en la revisión de la evaluación de las operaciones de asignación de becas hemos evidenciado la existencia de irregularidades en los procesos de evaluación de candidatos docentes para ser beneficiados con beca de estudios. ¿No? Eso es lo que hemos identificado. Esto es el informe preliminar, ¿no? Nos dicho, en el proceso de asignación de becas hay irregularidades, ¿no? Incumplimiento, que constituye incumplimiento al reglamento de otorgación de becas. Eso es lo que hemos, este es un resumen del informe de la condición del hallazgo del informe preliminar, copia. En tal sentido, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido indicios de responsabilidad solidaria en contra de quienes, inicialmente, de los integrantes de la comisión evaluadora por incumplimiento del artículo 15 del reglamento de otorgación de becas y el rector por incumplimiento del artículo 16 del mismo reglamento, por el importe que se detalla en la siguiente tabla con respaldo en el informe legal. Este es el informe legal, el código del informe legal del informe preliminar, emitido por el profesional abogado de la institución pública de educación superior. Conforme al artículo 31, inciso 6, copia. Esta es una copia de la conclusión del informe preliminar. Por eso puse tabla 1, indicios de responsabilidad civil solidaria preliminar. Esto es lo que inicialmente hemos establecido. 1 millón de bolivianos. ¿Quiénes eran los involucrados? Los integrantes de la comisión evaluadora, el presidente, secretario y vocal, más el rector de la institución pública de educación superior. Ellos, estas 4 personas eran las presuntas responsables identificadas en el informe preliminar. ¿Sí? Eso es lo que hemos establecido. Hasta acá igual sigue siendo un resumen de los indicios de responsabilidad que hemos ido estableciendo en cada una de estas dos etapas, preliminar y ampliatoria. Ahí. Después, ¿qué decimos? Resultado del procedimiento de aclaración, es decir, notificación con los informes. Los involucrados integrantes de la comisión evaluadora mediante oficios sin número del 15 de enero, en forma conjunta presentaron descargos a los indicios de responsabilidad establecidos en su contra en el informe preliminar, manifestando que esto es igual a una copia del informe ampliatorio. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que nosotros como comisión de auditoría o como organización de auditoría no habríamos considerado la inclusión como presuntos responsables en los indicios de responsabilidad civil solidaria a los beneficiarios de las becas de estudio, es decir, los docentes, siendo estos según los integrantes de la comisión, los que en definitiva fueron los beneficiarios con recursos del Estado. Igual, una copia de la condición del informe ampliatorio. Entonces, por esta razón manifestada por los involucrados y el análisis nuestro como auditores, determinamos ampliar los indicios de responsabilidad, ¿sí? De estas 4 personas a otras 20, que son los docentes. Además, ¿qué manifestaron los involucrados? Que con relación al quinto pago realizado hay una adenda, dice, ¿no? Que dio lugar al pago de bolivianos 100.000 más adicionales. Entonces los indicios ya no son 1 millón, sino 1.100.000. Entonces, estas dos situaciones nos dieron lugar a analizar y determinar la ampliación de los indicios. ¿Qué decimos? Evaluados los descargos presentados por los involucrados, se estableció que corresponde ampliar. Nosotros determinamos ampliar por la existencia de estas dos situaciones, ¿sí? Que hay otras personas más involucradas y que el monto no es solamente 1 millón, sino es 1.100.000. Esas dos situaciones nos dan el respaldo para determinar o establecer la ampliación de indicios de responsabilidad. ¿A quiénes? A los docentes, por un monto ya de 1 millón bolivianos 100.000. Y eso es lo que
decimos y copiamos la conclusión, en la tablita número 2, la conclusión del informe de auditoría ampliatorio, indicios de responsabilidad civil solidaria ampliatorio. Esto es lo que acabamos hace instantes de concluir. Lo que inicialmente era esta la estructura de los indicios de responsabilidad, con 4 responsables y un monto de 1 millón de bolivianos, cambia, se modifica, se amplía a esta cantidad de involucrados, 24 en total, y monto de 1 millón a 1.100.000 bolivianos. Eso es lo que hemos establecido en el informe ampliatorio. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, inicialmente hemos establecido unos indicios de responsabilidad en el informe preliminar de esta manera. 4 responsables, presuntos responsables, por un total de 1 millón. Y en el ampliatorio hemos establecido, por el importe de 1 millón, hemos ampliado de 1 millón a 1.100.000, y también hemos ampliado, o más bien hemos incluido a otros involucrados en los indicios de responsabilidad, que en este caso son los docentes, cada uno de los 20 docentes que se han beneficiado con las becas, según la auditoría, de manera irregular, incumpliendo el reglamento de otorgación de becas. Entonces, hasta acá igual, antecedente, ¿no? No hay una estructura que te diga primero esto, primero el otro, eso es ya es la habilidad del auditor para resumir, para sintetizar los resultados de los informes, tanto preliminar como informe ampliatorio, porque estas son una síntesis, ¿no?, de sus informes, de donde extraemos lo más relevante, los datos, nombres, montos, fechas, tipos de documentos y las condiciones principalmente por las cuales hemos establecido indicios de responsabilidad o hemos ampliado esos indicios de responsabilidad, ¿sí? Habilidad, juicio, criterio profesional del auditor. Pero al margen de eso, o más bien en esencia, eso es lo que debemos exponer. Si tuviéramos, como alguna participante decía, 2 informes ampliatorios, por ejemplo, lo mismo. Exponer primero el informe preliminar que hemos establecido esto. Después, en el informe ampliatorio 1, así lo llamaremos, hemos establecido esto. Pero se dio la circunstancia de que emitamos un informe ampliatorio, entre comillas, 2. Entonces tendremos que decir aquí resultado de la evaluación de los descargos presentados por los involucrados en el informe ampliatorio 1. Si hemos decidido ampliar los indicios, no sé, a otras personas más, algo así. O el monto sigue incrementando, no sé. Todo eso se tiene que exponer de manera resumida. Luego ya la evalúa como antecedente de los informes preliminar y complementario en el caso nuestro. Luego ya viene la evaluación misma de los descargos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿O está todo bien entendido? Adelante. Hola, hola, ¿alguien? Si todo está entendido, que alguien me confirme, por favor. Ya, bueno, voy a entenderlo así, que todo está asimilado. Ya, gracias. Ahora ingresamos ya a la evaluación misma de los descargos. A continuación exponemos el resultado de la evaluación de los descargos, así como las conclusiones en el caso de falta de presentación de descargos, porque no siempre todos presentan, ¿no? En el caso nuestro,
hay personas involucradas que no han presentado descargos, pero igual hay que manifestar eso. Tal persona presentó descargos y otra persona no presentó descargos. Ahora, igual, como en el antecedente hemos expuesto primero el preliminar, después el ampliatorio, lo mismo, evaluación de descargos. Del preliminar hay que decir algo, para el ampliatorio hay que decir algo igual. Y al final hay que emitir una conclusión general ya de la auditoría, porque como dije, este es el último informe, el último producto de la comunicación de resultados de una auditoría con indicios de responsabilidad, en este caso civil. Entonces, el informe preliminar de auditoría. ¿Qué decimos acá? En el informe preliminar dice, los involucrados, la comisión evaluadora y el rector, dice, presentaron descargos en forma conjunta, eso ya hemos expuesto también antes, mediante oficio del 15 de enero de 2025, manifestando que en la auditoría no se habría considerado la inclusión como presuntos involucrados en los indicios de responsabilidad solidaria a los beneficiarios de las becas de estudio posgrado, es decir, los docentes, siendo estos, según los integrantes de la comisión evaluadora, los que en definitiva fueron los beneficiados con recursos del Estado. ¿No? Eso es lo que dice la comisión evaluadora, los integrantes de la comisión evaluadora que inicialmente estaban incluidos en el informe preliminar como responsables de los indicios de responsabilidad civil. ¿Sí? Eso es lo que dice. Manifiestan además que, con relación al quinto pago realizado por la institución pública de educación superior a la universidad del exterior del país, que en la auditoría no se consideró la existencia de una adenda al contrato de servicio. ¿Okay? Lo que dio lugar al pago adicional de bolivianos 100.000, que desvirtúa, acá es nuestro análisis, ¿no? Todo esto, ¿qué hace? Dice, desvirtúa los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar. Desvirtúa porque cambia, o sea, ya no es igual. Los involucrados ya no son 4, sino son 24. El monto ya no es 1.000.000, sino es 1.100.000. A eso nos referimos cuando decimos desvirtúa los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar. En el sentido de que se evidencia la participación de otras personas involucrados en las operaciones de otorgación y pago de becas de estudio posgrado, así como incrementa el importe inicialmente establecido como presunto daño económico. Este es nuestro sustento para, más abajito, concluir. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Y, por su parte, el rector de la universidad no presentó descargos, pese a que fue notificado en forma personal y solicitó ampliaciones de plazo aceptados por la organización de auditoría, por lo que se ratifican los indicios de responsabilidad establecidos en su contra por falta de presentación de descargos. En resumen, ¿no? De, de evaluación de descargos del informe preliminar de auditoría, 4 involucrados por 1.000.000 de bolivianos en forma solidaria, ¿qué decimos? Corresponde que dejar sin efecto los indicios de responsabilidad civil solidaria establecidos en contra de los integrantes de la comisión y el rector en el informe preliminar por el importe de bolivianos 1.000.000. Entonces, literalmente estamos borrando lo que hemos establecido en el informe preliminar, pero no borrando así por borrar, ¿no? Sino porque hay un sustento. El sustento es que, resultado del análisis de los descargos presentados, esos descargos desvirtúan los indicios de responsabilidad inicialmente establecidos. Ya no es la misma estructura. El hecho es el mismo, pero la estructura es diferente. Hay más involucrados y el monto es otro. Por eso. Entonces, de aquí, literalmente y entre comillas, borramos el informe preliminar. Ya no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el informe ampliatorio de auditoría. ¿No? Esos 1.100.000 bolivianos y 24 involucrados, 20 docentes, 3 integrantes de la comisión evaluadora y el rector de la institución pública de educación superior. Ya, entonces finalmente
hacemos la evaluación de los descargos del informe ampliatorio de auditoría. Reitero que ya hemos borrado literalmente el informe preliminar, los indicios del informe preliminar. ¿Qué tenemos con relación al informe ampliatorio? Que los integrantes de la comisión evaluadora, en forma conjunta, y eso ya sabemos casi de memoria, ¿no? A través de oficio del 10 de febrero, manifestaron, ahí está, que ya presentaron, en párrafos más arriba está esto, que ya presentaron descargos cuando fueron notificados con el informe preliminar. Eso es lo que dice, no, pero nosotros ya hemos presentado. Bueno, ya, pues, ni modo. En el informe complementario hay que hacer notar eso y cuál es nuestra posición como auditores. Es más una aclaración que un descargo como tal, pero igual, todo lo que dice el involucrado o todo lo que dicen los involucrados hay que incluir en el informe complementario y en manifestar nuestra posición. ¿Es descargo, no es descargo? ¿Es válido, no es válido? ¿Y por qué? Decimos, el contenido del mencionado oficio no constituye descargo, ¿no? No es un descargo, en realidad es una aclaración nomás. No constituye un descargo que permita desvirtuar su participación en la evaluación de requisitos de los postulantes de beca, los indicios de responsabilidad civil solidaria establecidos en el informe ampliatorio, ya que únicamente involucra a más personas, docentes en este caso, en los indicios de responsabilidad. Entonces, esa nota o ese oficio no es un descargo en sí, es una aclaración que dicen, miren, nosotros ya hemos presentado los descargos. Bueno, de todas maneras, esa presentación de esos descargos ya hemos analizado en el informe complemento, en la evaluación de descargos del informe preliminar, acá arriba. Y no les libera a estas personas, ¿no? Lo único que hace es ampliar los indicios, lo que da lugar más bien a ampliar los indicios en contra de otras personas e incrementar el monto inicialmente establecido, nada más, no se liberan. Después, ¿qué más tenemos? El rector de la institución pública de educación superior sigue siendo involucrado, no presenta descargos al contenido del informe ampliatorio, pese a haber sido notificado en forma personal con el informe ampliatorio de auditoría, por lo que se ratifica los indicios de responsabilidad establecidos en su contra por falta de presentación de descargos. Listo. ¿Y qué más? Ah, ya, aquí, bueno, con las disculpas, colegas, se me fue lo de los docentes, ¿ya? Y los docentes no presentan descargos. Entonces acá lo vamos a aumentar, por favor, ¿ya? No presentaron descargos, nada más. No presentaron descargos y listo. Con eso está aclarado. No presentaron descargos. Los integrantes de la comisión dicen, miren, nosotros hemos presentado para el informe preliminar y ya. Eso ya fue evaluado arriba. El rector no presenta y los docentes tampoco presentan descargos. Ahora sí presentarán, obviamente se detalla la documentación presentada, los descargos, los argumentos presentados y se procede a su evaluación íntegra y a manifestar la posición nuestra, resultado de la evaluación. Si es suficiente para dejar sin efecto o modificar los indicios o no. Y por tanto se ratifican esos indicios de responsabilidad. Eso es todo. Y viene ya la conclusión, las recomendaciones. Antes de la conclusión y las recomendaciones, hasta acá, participaciones, por favor. Dicen una consulta. Adelante. En el caso en el momento de hacer las notificaciones, no se encuentran los involucrados. eh, ¿Qué se debe de hacer o cómo lo haríamos en el informe? ¿También lo diríamos, lo señalaríamos esa situación? A ver, gracias por participar. No, no, no. Se tiene que notificar. O sea, se tiene que notificar. Sí, Pero no sí. se les encuentra ni su Claro, claro. domicilio, ni la persona, ni nada, tampoco el celular, ya no es su celular, no sé, pero Claro, ya no les encontramos.
Sí, entiendo. Digamos que personalmente no se, es imposible, no se le puede encontrar y no, por tanto, no se le notifica, no se le entrega un informe preliminar o el ampliatorio. Pero, bueno, el abogado o la unidad legal de apoyo a la auditoría de cumplimiento conoce, sabe, tiene otros mecanismos de notificación. Hay otros mecanismos de notificación, aparte de la notificación personal. Entonces, en el informe no cabe esa idea de decir, no hemos podido notificar porque no teníamos datos, ¿no? Si personalmente no se ha podido notificar, ¿cómo ocurre, no? ¿Cómo ocurre? Porque generalmente nuestras auditorías de cumplimiento son de años y años atrás, entonces una dirección manifestada por una persona puede cambiar con el tiempo. Entonces vas a Ujú. buscarlo a ese lugar, ya no vive, se fue a otro lado y una serie de situaciones que se presentan y que hacen que no se pueda encontrar y por tanto notificar a la persona físicamente. Y también podría ser válido que pues, se haga la publicación en la prensa. Como le digo, hay otras formas de notificar a las personas alternas a a la notificación personal. Eso los abogados manejan bien. Y yo en este momento no le podría decir cuántas formas alternas hay, pero sí hay. Y en el informe hay que poner eso. No ha sido notificado mediante publicación en prensa, no sé, pues el diario de tal fecha, así. En el informe hay que poner la forma en la que ha sido notificada la persona involucrada, que no necesariamente va a ser personal, no necesariamente. Hay un montón de situaciones que se presentan así, que no es posible notificar en forma personal y el abogado ve la manera, o más que ver la manera, hace uso de las alternativas, otras de notificación legal que hay. Una que es frecuente, que es común, es la publicación por prensa, ¿no? Un periódico de circulación nacional, le invitas a pasar por la organización de auditoría a notificarse con el informe. Ahora leerá, no leerá, y bueno, pues, irá, no irá, pero ya es una forma de invitación para notificarse legal. Hay un tiempo, en días hábiles que hay que esperar, hay que contar. Si en ese tiempo no se aparece, se da por notificado. Eso he visto. Sí, Gracias, lo, licenciado. lo que sí tenemos que tener claro que es en el informe no podemos poner eso, que no se ha podido notificar. Si no has podido notificar, no, pues no podemos ir adelante. Se tiene que notificar de alguna u otra manera. Y lo más común creo que es la notificación por prensa en un periódico de circulación nacional y listo. Con eso cumples con, como dicen, darle el, el derecho a su defensa. Porque sin notificarle con una aclaración en el informe de que no se ha podido notificar porque no se encuentra en su domicilio declarado, eh, no, pues no le estás dando la alternativa de que pueda defenderse. Eso es peor. Eso es. Gracias de todas maneras por su participación. ¿Alguien más? Colegas, todo está entendido, ¿no? Ya, entonces, pues pasaremos a a los últimos dos puntitos del informe complementario. La conclusión y las recomendaciones. Entonces, en este caso, la conclusión solamente ya va a ser a lo que queda, ¿no? Entonces, como hemos expuesto el informe preliminar y el informe ampliatorio, acá en la evaluación del informe preliminar, con este párrafo donde decimos se deja sin efecto, muere ahí. Literalmente y entre comillas, muere ahí el informe preliminar, ¿sí? Acá le ponemos una X, no existe. Entonces, nuestra conclusión tiene que ser, va a ser nomás ya al informe ampliatorio. ¿Qué decimos? Exponemos la evaluación de los descargos,
por la evaluación de los descargos presentados, así como la falta de presentación de los mismos, porque en realidad no hay un descargo como tal, solamente los integrantes de la comisión evaluadora nos presentan un oficio más que de descargo aclaratorio, en el sentido de que ya hemos presentado descargos, ¿no? Pero como es una sola auditoría, y esos descargos son, si bien son al informe preliminar, pero son a la auditoría, ¿no? Por eso consideramos como descargo presentado en toda la auditoría. El rector no presentó ni al informe preliminar, tampoco al ampliatorio, y los docentes al ampliatorio no presentaron. Entonces decimos, como por la evaluación de los descargos presentados y aquellos que no presentaron, ¿qué corresponde? Esta es nuestra posición como auditores. Corresponde ratificar los indicios de responsabilidad civil solidaria establecidos en el informe ampliatorio, ¿no? Porque tenemos que concluir solamente, ya no más acá, para el informe ampliatorio, porque el preliminar muere acá, ¿sí? Ya no hay. Entonces decimos, se ratifican los indicios establecidos en el informe preliminar, o más ampliatorio, perdón, por los importes y en contra de las personas detalladas en la tabla número 3 siguiente, con respaldo, igual acá hay que mencionar el respaldo del informe legal, conforme el respaldo del informe legal 225 emitido por el profesional abogado de la institución pública de educación superior. Y acá es lo mismo, ¿no? El informe preliminar, el ampliatorio, conforme al artículo 31, inciso C de la ley 1178 y aplicación de la ley del sistema de control fiscal, artículo 77, inciso I, para la comisión evaluadora, rector, y el inciso H para los docentes que sean beneficiado de manera indebida con las becas de estudio. Eso. Esta conclusión ya es parte del informe ampliatorio, ¿no? En el informe ampliatorio hemos concluido de esta manera. Solamente acá concluimos en el sentido de ratificar o dejar sin efecto. En el caso nuestro es ratificar. ¿Por qué? Porque de estos tres tipos de involucrados, los primeros presentan una nota aclaratoria haciendo referencia a que ya presentaron descargos que ya fueron también evaluados. El segundo no presenta y el tercero tampoco. A ver, alguien hace una pregunta. Ya, Johnny Orlando, ¿el informe ampliatorio tiene también informe legal o no tiene? Respuesta, sí. Todo informe preliminar, ampliatorio, complementario, tienen informe legal de apoyo. Johnny Orlando, o para la conclusión hacemos mención al informe legal del informe preliminar. No, no, es otro informe, porque en realidad es otro informe. Si bien en el fondo es un informe preliminar también el ampliatorio, pero es otro informe. Es otro informe y tiene otros elementos, ¿no? Adicionales generalmente al informe preliminar, por tanto es otro análisis legal. Otro, ¿ya? Después, ¿qué más? Esta es la estructura, ¿no? Esta es la estructura de los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe ampliatorio. Y como nadie presentó descargos que puedan desvirtuar o modificar o dejar sin efecto los indicios de responsabilidad civil, se ratifican los mismos. ¿Sí? 24 involucrados por el importe total de 1.100.000 bolivianos. ¿Sí? Cada docente, sus 55.000 bolivianos en forma solidaria con el rector y la comisión. Y así, docente 1, 2, 3, y me pasé al 20 porque es repetir lo mismo del 4 al 19. Así. Recomendaciones. ¿Qué es lo que se recomienda en el informe, en el preliminar y en el ampliatorio? Recomendamos notificar, ¿no? En otras palabras, notificar con esos informes a los presuntos involucrados para que estos presenten o no sus descargas, según vean ellos conveniente. En el informe complementario, ¿qué recomendamos? Recomendamos supongamos que somos unidad de auditoría interna de una entidad pública. Enviar estos informes al órgano rector del sistema de control gubernamental, que es la Contraloría,
en cumplimiento del artículo 14, numeral 5 del reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad. Remitir que el informe preliminar, si bien ya hemos remitido el informe ampliatorio también en su momento, pero hay que volver a enviar el preliminar, el ampliatorio en el caso nuestro y el informe complementario. ¿Para qué? Para que el órgano rector del sistema de control gubernamental apruebe, bueno, evalúe el informe complementario, porque el preliminar y el ampliatorio ya fue evaluado en su momento, antes de ser notificados los involucrados, pero en esta instancia evalúe el informe complementario y si no tiene observación alguna, está en el marco de las normas de auditoría de cumplimiento y el reglamento, apruebe. Una vez estos informes preliminar, ampliatorio, complementario aprobados, devuelve a la entidad y la entidad ya inicia las acciones legales, en este caso, a través de la vía coactiva para la recuperación del presunto daño económico. Entonces, ahí termina nuestro trabajo como auditores, porque en adelante ya es cuestión institucional del área legal, ya no nuestra. ¿Sí? Si es Contraloría, seguramente va a solicitar, va a recomendar el auditor aprobar los informes al Contralor. ¿Sí? Después, ¿qué más? El artículo 45 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría actual del Estado, de la República actual del Estado, ¿qué dice? Dice, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1178, el inciso G, que la unidad jurídica de la institución pública, en este caso de educación superior, debe remitir informe a la Contraloría dando cuenta del inicio, estado, finalización de las acciones instauradas. Es decir, debe informar periódicamente sobre el estado de los procesos, porque con los informes preliminar, ampliatorio, complementario aprobados por la Contraloría, ¿qué va a hacer la entidad? Iniciar las acciones legales de recuperación del daño, del presunto daño económico. Entonces, y ese estado en el que se encuentra, tiene que periódicamente la unidad legal informar al órgano rector del sistema de control gubernamental. Esa ya no es tarea nuestra como auditores, ¿no? Como auditores, concluimos nuestro trabajo, concluimos nuestra tarea con la emisión de este informe complementario. Acá, ¿sí? Recomendamos que se envíe, si se aprueba devolverá, ya inicio de acciones legales y el abogado de la entidad ya se encarga de informar periódicamente al órgano rector del sistema de control gubernamental sobre cómo van o en qué estado están en cada cierto tiempo más bien, el estado de esos procesos coactivos. Y ahí termina todo nuestro trabajo. A ver, acá tenemos una preguntita. ¿El daño económico lo repartimos en partes iguales o se puede hacer un análisis indicando que quien tiene la mayor culpa y por ende un porcentaje mayor? No, este análisis no hay. No hay este análisis de dividir o de repartir el monto observado según, según la gravedad, si vale el término de la acción o de la omisión. Eso no hay. Es, por eso es solidaria, por el monto total. No hay esa alternativa. En el Código Civil hay un artículo que no le puse en el informe, pero se puede incluir el hecho de que para respaldar esta cuestionante, ¿no? Del colega que dice, claro, obviamente alguien puede decir, pero mira, ¿y por qué yo voy a tener que responder en más o menos, por qué no yo voy a tener que responder a partes iguales si yo solamente hice esto? Quien se ha beneficiado en definitiva es el docente, yo simplemente, bueno, me equivoqué, dejé pasar, no hice una buena evaluación de las postulaciones, pero el que se ha beneficiado es el docente, él debía pagar más o él debía pagar todo y yo nada, ¿no? Pero en el Código Civil hay un artículo que hace referencia que define la solidaridad, ¿no? Y ahí no dice quién puede ser más o a quién le toca más o a quién le toca menos, eso no hay. Ahora ya en la etapa de pago, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues yo soy docente 1
tengo 55.000 bolivianos por responder al Estado. En forma solidaria estoy con 4 personas, 3 de la comisión evaluadora y el rector. Yo no quiero tener problemas. Bueno, en teoría tendríamos que pagar los 55.000 bolivianos o devolver divididos entre 5, no sé a cuánto. Pero resulta que ninguno de los involucrados quiere devolver porque ve injusto o porque no tiene, no sé, un montón de situaciones. Pero yo como docente, uno, no quiero tener solvencia fiscal en rojo o con un dictamen registrado. No quiero tener. Entonces puedo decidir yo pagar solo los 55.000 bolivianos y automáticamente les libero a los otros 4 colegas. Así funciona. ¿Alguna, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna aportación más? Porque aquí termina nuestro trabajo como auditores gubernamentales en una auditoría de cumplimiento, ¿no? Vimos entonces que, vimos, perdón, un informe donde el objeto cumple con el criterio, es decir, las becas se han otorgado en el marco del reglamento y no hay problema alguno. Por ahí hay alguna observación de control interno que yo considero como auditor, como un criterio y juicio profesional en el marco de una norma, claro, poner a conocimiento de la administración para corrección futura. ¿Sí? Porque yo considero que si corrige esa partecita puede mejorar, o sea, puede funcionar mejor este proceso de asignación, otorgación, pago de becas. Así. Después, ese es un escenario. El otro escenario es donde el auditor identifica indicios de responsabilidad por la función pública, irregularidades, incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo, en este caso, el reglamento de otorgación de becas, y que esos hechos dan lugar a la determinación de indicios de responsabilidad, porque según nosotros, auditores, y el respaldo en el informe legal de nuestro abogado, constituirían posible daño económico al Estado, que eso se va a determinar en una instancia judicial, que si efectivamente hay o no hay, ¿no? Porque nosotros informamos hasta, incluso el informe complementario a nivel de indicios, quien determina si en definitiva hay o no hay responsabilidad, es decir, si estas personas tienen o no que devolver estos 55.000 bolivianos, es el juez, no nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Informe preliminar, ¿no? Notificamos, nos presentan descargos si resultado del análisis vemos, no vemos, sino si resultado del análisis establecemos que una de esas situaciones o más se adecúan a las causales para ampliar los indicios de responsabilidad, es decir, hay más involucrados, el monto cambia en más, obviamente, tenemos el respaldo o más bien la obligación de emitir un informe ampliatorio, ampliando los indicios de responsabilidad a otras personas y modificando el monto. Nuevamente pasamos por el procedimiento de aclaración, es decir, entregar el informe, notificar con el informe a los presuntos involucrados para que nuevamente presenten sus descargos o no, conforme vean conveniente, y al final emitir el informe complementario. Pero el informe complementario es uno solo, ¿sí? En el que tenemos que incorporar, tenemos que incluir el preliminar, los antecedentes y su evaluación del preliminar, el ampliatorio, o si hubiera otro que no es, que no tendría que, pero por situaciones que se pueden presentar en la realidad, en los hechos, puede. Entonces, incorporar eso, todo lo que es el informe preliminar, el informe ampliatorio, y al final, concluir. Si ratificamos, dejamos sin efecto o modificamos los indicios de responsabilidad. Y ahí termina nuestro trabajo. Colegas, si no hay más preguntas, el día de mañana, no sé si recuerdan que el día lunes hablamos al revisar la parte teórica, que la auditoría de cumplimiento tiene 3 tópicos, ¿no? Es el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, 1, 2, las obligaciones o la obligación contractual, y 3, el cumplimiento de objetivos y resultados. Hasta acá, solamente todo está relacionado al primer tópico, al primer elemento, que es cumplimiento de disposiciones legales
y otras normas aplicables al objeto de la auditoría de cumplimiento. Solamente esa parte, ese elemento, ese tópico de la auditoría de cumplimiento. Faltan dos, que para los que voy a preparar el material para el día de mañana. El día de mañana vamos a ver un informe partiendo del mismo memorándum de planificación de auditoría, con pequeños cambios, obviamente, ¿no? No va a cambiar el objetivo y va a cambiar el objeto. Bueno, el objeto va a ser el mismo, el objetivo va a cambiar. Entonces, va a estar relacionado con el cumplimiento normativo, más bien el cumplimiento de obligaciones contractuales. Un informe preliminar y un informe complementario. Ya no hay un informe ampliatorio porque la lógica es la misma, ¿no? Que como resultado del procedimiento de aclaración y análisis de los descargos, nosotros como auditores determinamos ampliar los indicios de responsabilidad respaldados en las normas de auditoría de cumplimiento y el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad. Un preliminar y un complementario de cumplimiento normativo, ¿sí? Que tiene características diferentes a este elemento analizado hasta el día de hoy. Y el día viernes, el tercer elemento, el tercer tópico de la auditoría de cumplimiento, que es el cumplimiento de objetivos y resultados relacionados con el uso de recursos económicos, lo que llaman la responsabilidad objetiva. Y para terminar, el mismo día viernes, algunas características o algunas situaciones especiales relacionadas con la comunicación de resultados de la auditoría, de una auditoría de cumplimiento. Con eso vamos a abordar todo el contexto de las normas de auditoría de cumplimiento en cuanto principalmente a la etapa de comunicación de resultados, ¿sí? Porque ahí es donde hay, donde principalmente se diferencia, ¿no? De los otros tipos de auditoría, por los tipos de informes que se emiten, por el procedimiento que debe seguir un informe desde su emisión inicial como preliminar, pasando por un ampliatorio y concluir en un complementario, por ejemplo, cosa que en otros tipos de auditoría no hay, ¿sí? Entonces, el día viernes concluimos con eso. Colegas, 5 minutos para preguntas, participación, por favor. A ver, acá tenemos uno. Johnny Orlando, por favor, que nos pasen los materiales del día 1 y 2, como ahora. Realicé las gestiones con los del colegio, por favor, realice. Gracias. Si no, se olvidará. En este momento, Johnny, gracias. De todas maneras, sí, mañana en la mañana ya van a tener los materiales del día 1 y 2. Y el día de mañana, minutos antes de iniciar la sesión, el material que corresponde a ese día y el viernes lo mismo. Más participaciones, colegas, por favor, 4 minutitos más. ¿Todo está claro? Yo puedo preguntar. A ver, ¿dónde está? Bueno, les dejaré tranquilos. Entonces, colegas, si no hay más preguntas, no hay más participación, yo les agradezco su presencia y pues nos vemos el día de mañana. Entonces, el día de mañana, minutos antes igual, al inicio de la sesión, se les va a compartir el material a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, eso. Mañana vamos a tocar la parte de analizar el cumplimiento de obligaciones contractuales en la auditoría de cumplimiento, como uno de los elementos de la auditoría de cumplimiento. Si alguien te da un tiempito de revisar o de la normativa, de traer no un caso, sino algún comentario, alguna aportación, alguna característica o alguna duda, alguna pregunta que tuvieras sobre ese tópico de la auditoría, va a ser bienvenido. Porque el ejemplo que voy a preparar es más o menos en este contexto igual, ¿no? Resumido, pero con los elementos esenciales
básicos que debe tener un informe de auditoría con indicios para el caso de mañana, resultado de la evaluación de- del cumplimiento de obligaciones contractuales. Colegas, muchas gracias por estar presentes y hasta el día de mañana. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana, Licen, gracias. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, muchas gracias.